Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre la palabra de Dios desde el libro de Josué. Estamos en este capítulo 4. Nosotros entramos ahora un poco y miramos sobre las tribus de la Transjordania. Esto es muy interesante, ¿verdad? Todo lo que nosotros encontramos en este capítulo 4, desde el versículo 12 al 13. Dice lo siguiente: delante de los israelitas cruzaron los rubenitas, los gaditas y la mitad de la tribu de Manasés, equipados con sus armas como lo había dispuesto Moisés. Después el versículo 13 dice: eran cerca de 40,000 guerreros, adiestrados que avanzaban delante del Señor, preparados para combatir en la llanura de Jericó. Bueno, entonces aquí se nos está presentando estas tribus. Vamos a mirar quiénes son estos y por qué. El interés, solamente estas 3 tribus son las nombradas de las 12 en este libro de Josué. Entonces, si nosotros miramos de nuevo el capítulo 1, 12 al 18, justamente, especialmente en el 1:14, nosotros ya habíamos visto esto, ¿verdad? Recuerden la orden que le dio el servidor. Dice: el Señor les conceda. Sus mujeres, sus niños y sus rebaños se quedarán en el territorio que les dio Moisés al otro lado del Jordán. Pero ustedes, todos los guerreros, cruzarán equipados con sus armas, ¿viste?, al frente de sus hermanos para prestarles ayuda. Y entonces, si uno mira un poco más atrás, en el versículo 12, nosotros encontramos, dice: luego dijo a los rubenitas, a los gaditas y a la mitad de la tribu de Manasés. Entonces aquí estamos volviendo a retomar estos nombres. Bueno, coincide entonces plenamente en el vocabulario
también con lo que encontramos en el libro del Deuteronomio y lo que encontramos en el libro de Josué. Ahora, el versículo 13 usa lenguaje diferente, que es una tradición sacerdotal. La cantidad que nosotros encontramos aquí de 40.000, dice, hombres, no coincide absolutamente con lo que encontramos en el libro de los números. Vamos a ver un poco entonces, libro de los números. ¿Qué habrá pasado aquí? Seguramente que hubo una desatención, ¿verdad? Capítulo 26, versículo 7. Vamos a comenzar entonces primero con esto. Dice, de Jezrón, el clan de los Jezronitas. De Carmí, el clan de los Carmitas. Vamos a ver el 26, versículo 7 del libro de los números. Eso es lo que encontramos. Ahí está. Estos eran los clanes de los Rubenitas. Ahí está. Según el censo, 43.000 nos dice, ¿verdad? 730 hombres. Bueno, estos los Rubenitas. Luego tenemos en el versículo 18 también de este mismo. Dice, los hijos de Judá, bueno, eso es el 19, el 18. Estos eran los clanes de los Gaditas, según el censo, 40.500 hombres. Bueno, y luego tenemos también en el versículo 34 que nos va a hablar los nombres de estas fueron Mahla, Noa, Jogla, Milca y Tirsa. Estos eran los clanes de Manasés. Ahí está lo que nosotros acabamos de hablar. Según el censo, 52.700 hombres. Bueno, esto es lo que encontramos en cuanto al censo. Ya después al llegar y estar por ingresar a la tierra prometida, ciertamente, ¿verdad? Y aquí tenemos los que van, la cantidad de 40.000 hombres, ¿verdad? Donde tenemos para estas tribus un total de 110.580 hombres. Ahora, hay alguna justificación, ¿verdad?, que uno puede dar también a esto. Muchos podemos decir que habrían quedado en la Transjordania, no hace falta que todos los guerreros se vayan, ¿verdad? Es como decir, bueno, vamos a hacer una selección. ¿Quién se va a enrolar para ir al frente para ayudar? Porque ellos están de la parte de la Transjordania, recordemos eso. Entonces, cuidando a las mujeres, a los niños, otros ya habrían muerto también. Puede parecer también rebuscada y innecesaria, pero encaja en la mentalidad minuciosa de la escuela sacerdotal. Tampoco podemos excluir que se trate de un número convencional. Ninguno de estos dos versículos pertenecía probablemente a la historia primitiva, es decir, esto posiblemente se pone después, el número de 40.000, ¿verdad? El 12 podría proceder de la redacción deuteronomista, el 13 de un autor sacerdotal. Entonces, todo esto es importante, ¿verdad?, que nosotros podemos ir entendiendo de esta manera. Entonces, el 12 podría ser, decíamos, de una tradición más bien deuteronomista. Delante de los israelitas cruzaron los rubenitas, los gaditas, la mitad de la tribu de Manasés, equipados con sus armas, como lo había dispuesto Moisés. O sea, hasta ahí. Y ahora entonces este 13 tal vez es de la tradición sacerdotal. Eran cerca de 40.000 guerreros adiestrados que avanzaban delante del Señor preparados para combatir en la llanura de Jericó. Bueno, aquí entonces tampoco no hace falta tanto hacer esa comparación, ¿verdad?, con el libro de los números, a pesar de no existir esta coincidencia, decíamos. ¿Pero por qué? Y porque en realidad también aquí hay algunos detalles preparados, dice, para combatir en la llanura, o sea, preparados. No es que porque somos 110.000 según el censo del libro de los números en el capítulo 26, es que nosotros, sin falta, los 110.000 tienen que ir a pelear, ¿verdad? O sea, todos juntos, ¿verdad? Y además hombres, dice, adiestrados, porque pueden estar las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces hay que entenderlo de esta manera. O sea, tal vez como nos dice nuestro autor sagrado, o mejor dicho, nuestro estudioso, esto se refiere más bien a un número convencional teológico. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento.
El Papa ha dedicado mucho tiempo a saludar a peregrinos antes de la audiencia general. Ha bendecido fotografías, firmado libros y bendecido a estas misioneras salesianas que están a punto de marcharse de Roma. En la audiencia general, el Papa ha continuado su catequesis sobre la oración y ha explicado la clave de la oración de Jesús. Egli non è stato un filantropo che si è preso cura delle sofferenze e delle malattie umane. È stato ed è molto di più. È stato quello, ma di più. In lui non c'è solamente la bontà, c'è qualcosa di più. C'è la salvezza. E non una salvezza episodica, quella che mi salva da una malattia o da un momento di sconforto, ma la salvezza totale, quella messianica, quella che fa sperare nella vittoria definitiva della vita sulla morte. El Papa también ha recordado la idea central de estas catequesis sobre la oración. Ha dicho que no se trata solo de aprender a rezar mejor, sino de recordar que Jesús reza por cada persona. Gesù prega per me. Ognuno di noi può mettere questo nel cuore, non dimenticarlo, anche nei momenti più brutti. Esta semana Francisco saludó especialmente a los peregrinos polacos, pues había muchos entre los participantes, y antes de marcharse saludó a muchos enfermos. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yara Ñe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yara Ñe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yara Ñe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Me
que olvidaste mis pecados, que una nueva vida me has dado, que ves todo lo bueno en mí, que ves todo lo bueno en mí, Jesús, que ves todo lo bueno en mí, y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin. Puedo vestirme de gracia, tú me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin. Llenó mi corazón para encontrar y aceptar mi belleza original. Me llamaste por mi nombre, tu voz de amor me transformó. Me dio el valor para mirarte, levantarme y caminar, seguir tus pasos, seguir tu voz, seguir tus pasos, seguir tu voz, oh mi Jesús, seguir tus pasos, seguir tu voz. Y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin. Puedo vestirme de gracia, tú me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin. Llenó mi corazón para encontrar y aceptar mi belleza original. Y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin. Puedo vestirme de gracia, tú me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin. Llenó mi corazón para encontrar y aceptar mi belleza original, mi belleza original, mi belleza original. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos mirando sobre las distintas denominaciones sobre el arca que aparece en el libro de Josué, en el capítulo 3 y el capítulo 4. El primero, nosotros decíamos que es el arca de la alianza. Luego teníamos simplemente con el nombre de el arca, que aparece varias veces también. Luego, la tercera denominación decíamos el arca de la alianza de Yahvé, que aparece en los 3 episodios del libro de Josué, aunque son menos frecuentes, decíamos, el 3.3 y 3.17. Vamos a mirar entonces de nuevo 3, ¿verdad? Y 3.17. Nos dice, dando esta orden
al pueblo: cuando vean el arca de la alianza del Señor. Cuando vean el arca de la alianza del Señor. Y luego de nuevo en el versículo 17, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor. Bueno, dentro de la historia deuteronomista lo encontramos en varios lugares, ¿verdad? Deuteronomio 10:8, 31:9, en fin. Encontramos en la historia, no vamos a mirar todo ahora porque son muchísimos, la historia deuteronomista. Y luego también 2 veces en el Tetrateuco, tanto en el libro del Número y con frecuencia en Crónicas también. Una denominación siguiente, que sería la cuarta, el arca de Yahvé, simplemente el arca de Yahvé. Se usa en el paso del Jordán, en el capítulo 3, versículo 13. Dice: y apenas los sacerdotes que llevaban el arca del Señor, se usa aquí entonces. En la conquista también de Jericó, esto lo encontramos en el capítulo 6, versículo 6. Josué, hijo de Nun, convocó a los sacerdotes y les dijo: levanten el arca de la alianza. Y así sucesivamente. Encontramos varias veces esto del arca de la alianza, de la denominación. 2 veces en el Tetrateuco y con frecuencia también en el libro de las Crónicas. Ahora, el otro es el arca de Yahvé, decíamos, ¿verdad? Se usa en el paso del Jordán, en la conquista de Jericó. Allí nosotros encontramos cuando dice: Josué, hijo de Nun, convocó a sus sacerdotes y les dijo: levanten el arca de la alianza. Bueno, qué lindo es entonces encontrarse con estas citas que al final de cuentas nos están enriqueciendo con los nombres, las distintas denominaciones. Y esto también de acuerdo a las corrientes, ¿verdad?, que van escribiendo la Biblia. Ahora, una quinta denominación es el arca del testimonio, arca de testimonio. Es uso único en Josué. Uso único en Josué. Sobre todo en el 4, estamos en el 4:16. Dice lo siguiente: ordena a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio. Ordena entonces que lleven el arca del testimonio. Bueno, y se habla de ella en el campamento de Gilgal. Dentro de la historia deuteronomista también aparece. El arca del testimonio, nosotros encontramos aquí, es de uso único de Josué. Y no volveremos a encontrarlo en la historia deuteronomista. Título típicamente sacerdotal, que se basa en la orden divina contenida en Éxodo 25:21. En el arca, dice así, colocarás el testimonio que te daré. Con este título está relacionada la expresión el arca para el testimonio. Y tenemos otra expresión dentro de estas distintas denominaciones que se le da al arca. Dentro del Antiguo Testamento aparecen también otros títulos que no encontramos en Josué. Encontramos en otras partes, pero no en Josué. El arca de Dios aparece varias veces, el arca de Dios. Luego aparece otro, el arca de la alianza de Dios. El arca de la alianza de Dios. Otros, el arca de mi Señor Yahvé. El arca de mi Señor Yahvé. Bueno, y así entonces, el arca santa. Y la última expresión que nosotros tenemos aquí dentro de estos cursos de la diferencia de títulos, resulta aventurado sacar conclusiones con respecto a la diversidad de fuentes. Pero el título Arca del Testimonio sí refleja un uso aislado de una escuela muy concreta, que es la escuela entonces sacerdotal. Bueno, así entonces estamos mirando sobre este excursus, ¿verdad? Muy interesante, las distintas denominaciones que encontramos en el libro de Josué con respecto al arca. El primero vamos a ir repitiendo, el arca de la alianza, arca de la alianza. Una segunda expresión, simplemente el arca, el arca. Luego, el tercero es el arca de la alianza de Yahvé, el arca de la alianza de Yahvé. La cuarta denominación es simplemente el arca de Yahvé,
el arca de Yahvé. La quinta, entonces tenemos el arca del testimonio, también interesante. Y por último tenemos el arca de Dios, o el arca del Dios de Israel, o el arca santa. Esto es entonces lo que nosotros podemos ir entendiendo, podemos ir viendo, ¿verdad? Dentro del mismo Antiguo Testamento, cómo van apareciendo. El arca de Dios, lo encontramos en 1 Samuel, el arca de la alianza de Dios en el libro de Jueces 20-27, el arca del Dios de Israel, la misma cosa. 1 Samuel 5, versículos 7, versículos 8, 10 y 11. Y por último, el arca santa. Esto aparece en el segundo libro de Deuteronomista, sobre todo desde las Crónicas 35:3. Y por último, de la diferencia de títulos resulta aventurado sacar conclusiones con respecto a la diversidad de fuentes. Diversidad de fuentes. Es un poco difícil, riesgoso, ¿verdad? Porque al ser muchas fuentes, entonces hay que ir entrando en cada una de esas fuentes a ver qué querían decir, qué es lo que estaban transmitiendo, hacia dónde estaban apuntando entonces con estos títulos. El título Arca del Testimonio sí refleja un uso aislado de una escuela muy concreta, aquella escuela sacerdotal. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.
tú das tu dulce paz. Solo tú das tu dulce paz. En la tormenta das tu paz, cuando no puedo seguir más. En las pruebas me das tu paz. En el desierto das tu paz, en la angustia y soledad, cuando no puedo respirar. Solo tú das tu dulce paz. Solo tú das tu dulce paz. En la tormenta das tu paz, cuando no puedo seguir más. En las pruebas me das tu paz. En el desierto das tu paz, en la angustia y soledad, cuando no puedo respirar. En las pruebas y en mi soledad siempre estás conmigo, Señor. Nos hiciste para ti y mi corazón te busca desde el alba. Nos creaste por amor y mi alma inquieta está hasta que descanse en ti. Solo tú das tu dulce paz. Solo tú das tu dulce paz. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y nosotros estábamos reflexionando sobre este texto que encontramos aquí, sobre este excursus, la lista de los pueblos vencidos. Hay una lista, decíamos, de 7 pueblos. Luego tenemos una lista donde aparecen solamente 6 pueblos. Y nos preguntamos por qué. Incluso después vamos a seguir, porque hay otra lista que donde aparecen solamente 5 pueblos. Babiopea, decimos nosotros. Pero podemos explicarlo también nosotros desde nuestro contexto histórico, lo que nosotros mismos tenemos. Estos son posiblemente pueblos que entran posteriormente. Es como decir, en el año 1920 nosotros no teníamos ninguna literatura o no teníamos un canto así al estilo Trece Tuyutí, por ejemplo, donde te habla contra Bolivia, ¿verdad? Contra los bolí. O lo que sea, así, R. Fernández, de ese estilo. ¿Por qué? Y porque todavía no había sucedido nada con Bolivia. Ahora, nosotros tal vez
teníamos ya en ese momento y se hablaba dentro de la literatura, dentro del pensamiento, con respecto a Brasil, Uruguay, Argentina, ¿verdad? La famosa guerra de la Triple Alianza, 1870. Pero entonces, recién en 1932 en adelante vos podés encontrar frases, expresiones con respecto a Bolivia. Por ejemplo, nosotros cuando éramos criaturas decíamos carrera, carrera, último olicuñay, último olicuñay. Bueno, pero esa expresión no existía, por ejemplo, en el año 1920, en el año 1910. ¿Y por qué todavía no hubo, dentro del contexto histórico de nuestra historia paraguaya, no existía todavía esa situación con Bolivia, ¿entiendes? Después recién comienza, después la literatura y los cantos, etcétera, etcétera, se dan cuenta que comienza a introducirse un nuevo pueblo en este caso. Antes uno se largaba contra los brasileños, contra los argentinos, contra los uruguayos, todo lo que vos quieras. Bueno, esto es simplemente para que nosotros podamos entender lo que está pasando aquí. Entonces es más fácil entender el agregar a un nuevo pueblo, si eran 6, entonces el agregar a un 7º, en este caso los girgasitas, porque después, en la medida en que también Israel se va expandiendo o este pueblo va teniendo nuevas circunstancias con otros pueblos, entonces también después poco a poco lo va introduciendo dentro de su literatura, como nosotros lo fuimos haciendo. Y así, cualquier contexto histórico nuevo hace que después dentro de la cultura comience a introducirse dentro entonces de una situación. Es como decir, dentro de la política, no sé, Itaipú no se podía hablar todavía en el año 1930 o 1940. ¿Y por qué? Porque no existía Itaipú. O no sé, Acaraí o lo que sea. Ahora, un lenguaje sobre esa situación política, esa situación económica, etcétera, etcétera, entra desde el momento en el cual también tiene un impacto dentro de la sociedad y luego eso se agrega en el texto, se va agregando todo lo que viene posteriormente. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Bueno, eso es para que nos entendamos cómo la Biblia se va escribiendo y no pensar al estilo protestante que cae del cielo todo ahí, que cada uno tiene que decir lo que quiere de acuerdo a cómo te inspira el espíritu. No, estos son contextos históricos reales, situaciones reales, pero mirada, como ya dijimos también, de los ojos del pueblo en relación a Dios, porque esto es lo importante. Es una historia sagrada, es una historia mirada religiosamente, la relación del hombre con Dios, o cómo Dios actúa en la vida del hombre. Veamos en la teología, theos, Dios, logos, tratado, estudio, cómo Dios entonces interviene en nuestra historia. Y nosotros eso lo vamos descubriendo, pero en nuestra propia vida, mirando nuestra historia, mirando nuestro caminar. Es lo que se hace así, ¿verdad? ¿Entienden? No como una cosa fuera de nuestra realidad. La religión no está fuera de nuestra realidad. Incluso la palabra religión, religarse, esta vez mañana ya he explicado, vea, lleva, quiere decir entrar, entrar en tu propia vida, entender lo que te pasa a vos, religarte, unirte a Dios, unirse a. Entonces, la esencia máxima y excelente, ¿verdad?, de lo que nosotros consideramos la presencia de Dios en nuestra propia historia. Bueno, vamos a seguir un poco más, omitiendo también la lista anterior a los cananeos. Se obtiene la lista de 5 nombres, como dijimos. Está el de 7, está la lista de 6 y ahora también tenemos una lista de 5 que omite a los cananeos ahora. El otro era el pueblo girgasita, ¿verdad? Los girgaseos. Ahora también la lista que tiene de 5 pueblos omite a los cananeos. Y así se obtiene la lista de 5 nombres que aparecen, por ejemplo, en Primera Reyes 9. Vamos a mirar un poco, ¿viste? Esto es Primera Reyes capítulo 9, vamos a mirar el capítulo 9, y tenemos en el versículo 20, nos dice lo siguiente,
Entonces, esto es de la caballería, etcétera, etcétera. A los sobrevivientes, decíamos nosotros, aquí en el versículo 20, entonces, ¿qué son? Los amorreos, los hititas, los pericitas, los givitas y los jebuseos. 5 nomás son aquí. Entonces, esta lista que va apareciendo. Primera Reyes, capítulo 20, entonces, o capítulo que tenemos aquí, 9, versículo 20. También tenemos vamos a mirar un poco, el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 8 del segundo libro de las Crónicas, versículo 9, nos dice lo siguiente, ¿verdad? Es la cuestión del reclutamiento de trabajadores. Pero no sometió a esclavitud a ningún israelita, sino que a ellos los empleó como hombres de guerra, jefes de escuderos y comandantes, ¿verdad? Entonces, a todos estos. Pero en el versículo 7, a los sobrevivientes, dice, de los hititas, los amorreos, los pericitas, los givitas y los jebuseos, 5 nomás también, que no pertenecían a Israel, es decir, a sus descendientes que habían quedado después de ellos en el país, porque los israelitas no los habían exterminado, Salomón les impuso trabajos serviles hasta el día de hoy, es decir, que en ese momento el que estaba escribiendo, entonces recordaba esas situaciones que se habían hecho patente en ese gobierno, ¿verdad?, de Salomón. Imagínense, estamos en el libro de las Crónicas, ya estamos en el año 400 antes de Cristo. Y si hablamos de Salomón, estamos hablando del año 1000 antes de Cristo. 600 años después, entonces esto se está escribiendo, ¿se dan cuenta? Viste que hay que ubicarse en el contexto histórico. Porque esto entonces, después de 600 años, ellos están recordando, están mirando. ¿Cómo yo voy a saber así precisamente lo que sucedió hace 600 años? Me gustaría que piensen un poco, ¿qué pasó aquí, donde yo estoy, en mi contexto, en mi ciudad, hace 600 años? Escribidme un poco, así, bien, históricamente. ¿Se dan cuenta que aquí hay mucha teología entonces? Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.
de soñar, de escribir y de cantar. No sé bien, tal vez llegue a ser un cantautor. Siento ganas de volar, de escalar y llegar al cielo azul. No sé bien, tal vez llegue a ser un aviador. Déjame nacer. Bien, tal vez llegue a ser gran capitán. Siente que quiero vivir para amar y reír en libertad. No sé bien, tal vez mi vida a otros pueda dar. No ahogues mi voz, cantar quiero al amor. Recitarte bellos poemas y defenderte con valor. No ahogues mi voz, cantar quiero al amor. Aún soy pequeño, no me temas, junto a mí serás mejor. Nada es casualidad, vivo estoy, soy feliz, te siento aquí. Tal vez, mamá, pronto te podré besar. No ahogues mi No ahogues mi voz, cantar quiero al amor. Aún soy pequeño, no me temas, junto a mí serás mejor, junto a ti seré Queridos amigos, volvemos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando en esta gran complejidad de los capítulos 3 y 4 del libro de Josué. Toda esta complejidad ha hecho que los autores, es decir, los estudiosos, intenten desentrañar su enigma desde distintas perspectivas. Y esto es lindo, ¿verdad? Ya ando viendo, entonces, estas distintas perspectivas que se proponen. La primera postura, representada por la crítica literaria clásica, intenta distinguir las distintas fuentes del Pentateuco. Distinguir primero las distintas fuentes que nosotros ya sabemos: el eloísta, el yavista, el deuteronomista y el sacerdotal. Estas son las 4 que nosotros conocemos como tradicionales, ¿verdad? Las tradiciones. Bueno, dentro de la literatura. Ahora nosotros vamos a entrar un poquitito más. Decíamos, esa es la clásica. Ahora, una segunda aproximación
prescindiendo de las fuentes clásicas, busca la solución distinguiendo diversas tradiciones y un complejo proceso redaccional. Aquí entra un segundo elemento. No es simplemente lo que la tradición, ¿verdad? El sentido tradicional fue reflexionando con estas 4 corrientes o con estas 4 escuelas. La eloísta, la yavista, la sacerdotal y la deuteronomista, ¿verdad? No, ahora vamos a mirar algo más. Y entonces, esta segunda posibilidad son los elementos redaccionales que encontramos. Es decir, sobre los textos se van agregando leitmotiv, ideas centrales, repeticiones, sobre todo, por ejemplo, en la escuela deuteronomista. Es interesante que vos en varios libros dentro de una escuela deuteronomista vas a encontrar ejes claves, elementos claves que se acentúan continuamente. Y anda capeteimina de vez en cuando, Pepe, como para hacernos recordar lo elemental y fundamental de lo que esa escuela deuteronomista, por ejemplo, está pensando. Hay una tercera aproximación a los textos y se basa en una celebración cultural. Una celebración cultural. Interesante, ¿verdad? Entonces, el autor sagrado, según el estudioso, aquí nos está diciendo que posiblemente el autor sagrado y toda esa comunidad está reflexionando su vida, su relacionarse con Dios, pero desde un aspecto celebrativo. Por eso dice el aspecto cultural. Aunque algunos se fijan en una fiesta puramente israelita, mientras otros se remontan a una celebración precedente, cananea. Y por último, nos falta la aproximación mítica, porque eso también, ¿verdad? Eso tampoco falta, la aproximación mítica, donde uno casi no mira y no le interesa tanto el aspecto histórico o el aspecto del contexto histórico. Y entonces lo mira desde un aspecto mítico, como sucede muchísimo también, ¿verdad? Como yo les suelo decir. Hay algunos que abren la Biblia solamente para entrar con esa clave mítica. No mira tanto la historia, lo que le está pidiendo y qué es lo que ese pueblo estaba sufriendo o estaba viviendo, para escribir y dejarlo por escrito después, ¿verdad? Porque tantas cosas se pudieron escribir, pero no todo está escrito, ¿verdad? Entonces, esto nos ayuda a mirar, a entender ese camino de Dios. Vamos a ver un poco la explicación a partir de las fuentes del Pentateuco. Hay algunos autores que, tras detenido estudio, ellos hacen de las distintas opciones, resume así la tendencia principal. El único relato que podría leerse de corrido sería un poco la fuente yavista eloísta. Habría sido mutilado de aquellos elementos comunes con yavista. En ambas relaciones ocuparía un puesto de el arca y el episodio de las piedras. Esto en el capítulo 3 y el capítulo 4. Decíamos que aquí entonces lo central sería, por una parte, el episodio, ¿verdad?, del arca, el arca que acompaña, el arca que en la medida en que va caminando con el pueblo, va solucionando los problemas, le va enriqueciendo, ¿verdad? Pero por otra parte también una segunda partecita, según la tradición oral, en 2 líneas distintas, en 2 direcciones distintas nosotros estamos teniendo. Bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, otro autor. Este autor tiene el apellido Otto. ¿Y él qué nos dice? Otto modifica y actualiza la teoría clásica. Modifica y actualiza esa teoría clásica. Para él, la base de Josué, capítulo 3, versículo 4, la constituye una tradición oral del santuario de Gilgal. Una tradición oral. Entonces, esa tradición oral es que se está
elaborando este texto, según aquí nuestro autor Otto, que se ramificará dentro todavía de la tradición oral. Este es otro problema, la tradición oral, porque yo hoy te puedo enseñar, ahora yo vuelvo mañana o hoy mismo, dentro de media hora o después de una hora, y te voy a hablar del mismo tema y ya no va a ser igual, Siempre vienen otros pensamientos, otras ideas, ciertamente que están en relación con ese tema, ¿verdad? Pero se dan cuenta que en la medida en que uno va hablando también, y eso es la tradición oral, eso que va hablando entonces queda ahí, ¿verdad? Pero cuando yo quiero volver a repetir lo mismo, hay ciertas ideas centrales, elementales que ciertamente van a quedar, pero sobre esas ideas centrales después se van elaborando las transmisiones del aspecto oral. Y eso justamente nos está diciendo aquí, ¿verdad? Otto, que él modifica esa teoría clásica. Constituye una tradición oral del santuario de Gilgal, según Otto, que se ramificará dentro todavía de la tradición oral en dos líneas distintas, las que llama él mismo, ¿verdad? A y B. De estas, la tradición A, la primera, será recogida y reelaborada por el yavista, según este estudioso. Entonces hay un texto, es recogido entonces por un yavista, es decir, una escuela, a eso se está refiriendo una tradición, y comienza a reelabora estos elementos. Ahora, la segunda tradición, es decir, la traducción B, seguirá evolucionando en la tradición oral hasta que la pone por escrito el redactor. Comprende todos los textos necesarios, donde el texto actual supone la fusión de dos fuentes escritas, la yavista y la deuteronomista. Entonces es interesante, ¿verdad? Entonces aquí hay una fusión. Esto es según un autor, ¿verdad? Entonces, tanto el capítulo 3 como el capítulo 4 del libro de Josué es una explicación sobre elementos importantes que ellos quieren transmitir y por lo tanto al final hacen una fusión de todos los textos y de todas las enseñanzas que ellos están queriendo transmitir. Queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy de este programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Que el Señor les bendiga a todos, les dé mucho ánimo y sobre todo ese gran deseo de comprender y entender su palabra. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.